Quisiera empezar esta conferencia con un tema creo yo vibrante en todas sus partes. Y quisiera que me atienda bien, necesito toda su mente aquí. Quizá en algunos sentidos esclarecedor este tema, pues vivimos en un ambiente cristiano aquí en nuestro país y me arriesgo a decir también en Latinoamérica, sin temor a equivocarme, que ven, escucha esto por favor, la salvación muchas veces apartado de la vida consagrada. Quiero que me siga por favor. Se ve muchas veces la salvación apartado de la vida consagrada, apartada de las realidades magistrales y solemnes de adorar a un Dios santo, y además comprender esto es uno de los puntos vitales para entender el llamado de Dios a su pueblo para vivir en santidad. Considero que esta porción de inicio que vamos a tratar, si el Señor lo permite, es la respuesta de la Escritura frente a la enorme confusión de qué es una vida verdadera como creyente. Esta sección que abordaremos es como si fuera algo así como una luz penetrante al final del túnel que no permite caminar hacia otro sendero que no sea ese. Pues está sumamente iluminado y creo que es lo que más necesitamos como pueblo cristiano hoy, es estar sumamente iluminados en las realidades bíblicas. Y mi premisa base, el cual es el tema de inicio, y no quiero que se le escape el tema de inicio, es la santidad no es una opción. Esa es mi premisa base y el tema que voy a tratar de explicar en esta noche. La santidad no es una opción. Ahora, para ordenar nuestros pensamientos en esto e ir de lleno a la sección de hoy, quiero formar una estructura sólida en tu mente para elaborar el tema. Por ello, déjame hacer algunas preguntas, creo importantes, que podrían ser algo así como de conexión a esto. Algunas preguntas de conexión a esto. Por ejemplo, ¿qué implica la conversión? ¿Qué implica la conversión? ¿Qué sucede en realidad cuando nuestro amado Jesús, por su gracia, ilumina nuestro corazón? ¿Puede alguien ser cristiano? Escucha esto, ¿puede alguien ser cristiano y seguir en su vida de pecado? ¿Para qué tipo de cristiano es la santificación? ¿Todos los cristianos tienen fruto espiritual? Todas estas preguntas están constantemente en el ambiente cristiano y creo que muchas veces se están respondiendo tibiamente, pues justamente hay un problema en el entendimiento de lo que es un creyente genuino. Un creyente genuino. Pablo, al llegar a Tesalónica, definió de manera impecable, creo yo, la conversión en 1 Tesalonicenses 1:9. No tiene que ir ahí, solo escucharme para seguir el hilo de pensamiento y después iremos a nuestra porción. Pero en 1 Tesalonicenses 1:9, Pablo dice lo siguiente en la parte B del texto y dice: ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Este solo pequeño texto arranca de raíz el pensar que alguien llega a Cristo y sigue igual. Esta definición no parece que Cristo, al llegar a los hombres en Tesalónica, fuera una mera transacción, es decir, llegar a Jesús, Él me perdona y punto, ahora depende de mis fuerzas, depende de mí, es decir, puedo ser una persona que camine al cielo por el perdón de Dios, pero sin fruto, siguiendo mi estilo de vida, en mis tendencias y pecados. ¿Cuántas veces escuchamos que se define así sin decirlo el cristianismo? Acepta a Cristo sin dar las demandas. Si usted cree esto o si le han hecho creer, bueno, acepta a Cristo y ya está, algún día anhelará ser santo. Si creemos eso, si creemos el principio del cristiano carnal como una clase de cristiano, es que no ha entendido la conversión real.
El mismo Pablo mencionó en el gran pasaje que usted de hecho conoce en 2 de Corintios 5, bajo el punto de la reconciliación. El apóstol Pablo dijo eso en el verso 17, de modo que, usted se la sabe, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura, tisis, puedes traducirlo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es significativo que si usted da un paso atrás, o sea, hacia el pensamiento del Antiguo Testamento, la raíz del nuevo pacto, verá que el mismo Dios promete a los suyos un cambio de corazón. Ezequiel capítulo 11, verso 19, solamente anota, no necesita ir ahí por ahora. Ezequiel 11, 19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, escuche, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Verso 20 de Ezequiel 11, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¡Wow! El gran profeta Jeremías, siguiendo ese hilo un poco antes, definió el nuevo pacto así. Jeremías 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto a Israel y nosotros somos injertados a ese pacto, ese nuevo pacto. Quiero que se dé cuenta de algo, note por favor, la verdadera, escúcheme bien. ¿Están todavía conmigo? ¿Están aquí? Escuche bien. Todo esto que hemos dicho, quiero que se dé cuenta de algo. La verdadera conversión te lleva sí o sí a la verdadera santificación. Escuche lo que le digo. La verdadera conversión te lleva sí o sí a la verdadera santificación. Si hay conversión real en una persona, hay demanda y hay imperativos de santificación. Quiero que observe esta ecuación en el pensamiento del apóstol Pedro. Quiero que observe esta ecuación, es decir, si hay conversión real en una persona, hay demanda, hay imperativos de santificación. Si hay conversión real. Esta ecuación la tiene en mente el apóstol Pedro. Si usted, este texto sí me gustaría que vaya en 1 de Pedro capítulo 1, quiero defender mi punto ahí. El apóstol está enfatizando desde el inicio de su carta la verdadera conversión. Note 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, lo ve ahí, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Lo ve ahí? Y así sigue mostrando la verdadera conversión, la regeneración hasta el verso 12. Y ahora note el verso 13. Sigue así hasta el verso 12 y ahora note el verso 13. Por tanto, conjunción importante que conecta con lo dicho anteriormente y que explicó la verdadera regeneración, conversión. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Note el verso 14 de 1 Pedro 1. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice ahí? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Nota la conexión? ¿Nota el hilo de pensamiento?
Primero conversión, poderosa conversión, regeneración y a continuación las demandas por la santificación. Creo que es contundente, ¿no le parece? La regeneración real te lleva a la santificación real en tu vida. Es decir, puedes atesorar y poner en acción los imperativos de Dios en tu vida si es que primero has entendido y abrazado en tu vida una verdadera conversión o lo que es un verdadero creyente. Es por ello que para el pueblo de Dios la santidad no es una opción. ¿Ok? ¿Ok, amados hermanos? ¿Van bien? Es por ello que la santidad no es una opción. Con eso en mente, permíteme mostrarte en el tiempo que tenemos una porción fantástica que abre el entendimiento al prototipo de un verdadero creyente, y quiero que note, por lo que ha visto en la introducción, cómo funciona la regeneración real fusionada con la santificación. Quisiera que abra sus Biblias en Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6, voy a dar lectura de los 10 primeros versículos ahí. Quisiera leer el texto, darle el contexto un poquito, darle un poco de piso ahí e ir de lleno a nuestros puntos y argumentos sobre esto. Romanos capítulo 6, desde el verso 1. ¿Están ahí en sus Biblias, hermanos? Listo, todos con sus Biblias abiertas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3, ¿o no sabéis? Me encanta esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos, dice el verso 5, plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Tremenda porción que quiero esta tarde, noche ya, verla con usted. Déjeme darle un poco de piso aquí. Ya Pablo a estas alturas, escuche esto, atiéndame bien, ya a estas alturas nos mostró desde el capítulo 1, verso 18 al 3:20, la podredumbre del ser humano, la falta de esperanza que tiene el ser humano natural por la pecaminosidad extrema del hombre. Nos mostró en esos capítulos, es decir, del 1:18 al 3:20, la depravación del hombre, la depravación en una forma terrible, y lo describe bruscamente. Pablo describe en esos textos bruscamente, son secciones muy bruscas. Por ejemplo, en Romanos 3:15 dice que sus pies se apresuran para derramar sangre. ¡Wow! Es decir, somos asesinos potenciales por naturaleza, todos somos culpables de asesinato. Usted y yo somos asesinos por naturaleza. Esto es ofensivo. Esto es ofensivo para el ser humano, que se cree buena gente. Esto es ofensivo. Inclusive en el verso 18 del mismo capítulo 3, nos dice el apóstol que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, totalmente cero al temor de Dios de las personas naturales. Pero desde el capítulo 3, verso 21, al capítulo 4 empieza a explicar a los creyentes que somos justificados, esto es formidable, somos justificados por la gracia de Dios por medio de la fe. ¿Me están siguiendo?
Por la gracia de Dios por medio de la fe. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amados, solo llegamos a Cristo por medio de la fe. Solo por la fe, nada más que la fe. Hasta ahí lo debemos tener claro, viendo los capítulos del 3:21 al 4, solo por la fe. Entonces hasta aquí analizamos y decimos si solo es por medio de la fe, y eso lo tenemos que tener en mente en estos capítulos, si solo es por medio de la fe, la forma que el mismo Dios ha elegido salvar a los suyos para no pagar la justa condena al infierno, pero puedo ver en la sección anterior, en la conclusión, que mi naturaleza no puede producir esa fe. Pero somos salvos solo por fe, pero viendo la sección anterior, mi naturaleza no produce esa fe. No puede producir fe. Mi pecado terrible y depravación natural no pueden llevarme en forma inherente a Dios. Yo no puedo, y esa es la desesperación del ser humano natural, no puedo producir esa fe salvadora. ¿Quién me la da? Dios mismo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios me da la fe para que yo crea, y es ahí que corro a Él. ¿Ok? Corro a Él. Esto es tremendo. Es por ello que Pablo, si sigue el hilo de pensamiento en Romanos, es por ello que Pablo a continuación en el capítulo 5 nos habla de la seguridad absoluta que tenemos en esta salvación que nos da el mismo Dios, y concluye Romanos 5 con el resumen de todo lo anterior. ¿Usted quiere tener el resumen de todo lo anterior? Está en Romanos 5:20, la parte B dice, mas cuando el pecado abundó, esta se la sabe, sobreabundó la gracia. Ahí está el resumen de todo lo anterior. Ahí está el resumen de todo lo anterior. Mas cuando el pecado abundó, Romanos 5:20, la segunda parte, sobreabundó la gracia. Ese es el resumen. El hombre ve claramente su pecado como muy alto, impagable, inalcanzable para ser perdonado. El pecado abundó, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y así empieza, y así entra Romanos 6. Y así entra Romanos 6. Ahora, Pablo nos va a plantear en Romanos 6 cómo vive un verdadero creyente. Y por cuestión orden, permíteme entregarte mi propuesta para esta noche. Por cuestión orden. 4 argumentos. A partir de ahora vamos a dar 4 argumentos que nos muestran que la santificación no es una opción para el verdadero creyente, los cuales nos animarán más a vivir día a día para Cristo. Quiero repetir mi propuesta. 4 argumentos que nos muestran que la santificación no es una opción para el verdadero creyente, los cuales nos animarán más a vivir día a día para Cristo. Primer argumento de 4. Los verdaderos creyentes están bautizados en Cristo. Verso 3a. Primer argumento de 4. Los verdaderos creyentes están bautizados en Cristo. Verso 3a. Segundo argumento de 4. Los verdaderos creyentes han sido bautizados en su muerte. Los verdaderos creyentes han sido bautizados en su muerte. Verso 3b al 5. Tercer argumento de 4. En el verdadero creyente, el viejo hombre fue crucificado. En el verdadero creyente, el viejo hombre fue crucificado. Versos 6 y 7. Ese es mi tercer argumento. Y el cuarto argumento de 4. El verdadero creyente tiene certeza de vida. Versos 8 al 10. 4 argumentos que nos muestran que la santificación no es una opción para el verdadero creyente, los cuales nos animarán más a vivir día a día para Cristo. Ahora, quiero que note el texto. Voy a tratar de no irme de Romanos 6. ¿Están bien hasta aquí? ¿Van bien hasta aquí? Amados, atrás, ¿van bien hasta aquí?
Voy a tratar de no irme de Romanos 6. Ahora, quiero que note, por favor, en su porción, si lo tienen, están ahí en Romanos 6, el verso 1 y 2 es como una introducción a estos argumentos, ¿ok? Es como una introducción a estos argumentos y emana además, este verso 1 y 2, emana el punto central de toda la porción. O sea, estos dos versículos son muy importantes porque de ahí el verso 2 emana el punto central de toda la porción. Note el verso 1. Vamos a hacer una introducción de la introducción, ¿les parece? Note el verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Deténgase ahí. Claro, Pablo termina diciendo en el capítulo 5, ¿se acuerda el resumen? ¿Se acuerda el resumen total? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Claro, termina diciendo eso. ¿Y qué dirían los judíos legalistas al escuchar esto de Pablo? ¿Qué dirían cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, le dirían los judíos legalistas, Pablo, hey, Pablo, estás enseñando antinomianismo, a vivir sin ley, es decir, si el evangelio no pone restricciones externas a la gente, estos se van a perder, Pablo, ¿qué estás enseñando? Por otro lado, los liberales decían, Pablo, sigue así predicando, muy bien, predica así, pues hay que pecar, ¿para qué? Para que la gracia sea más abundante en nosotros. Como dijo un monje a mediados de la Primera Guerra Mundial, antes que podamos arrepentirnos, tenemos que pecar bien. Fin de la cita. Peca no más. Total, si pecas, pero buenos pecados, tendrás mayor gracia. Mientras más peques, mayor gloria a Dios. Ahora, todos estos pensamientos o estas declaraciones no son consecuentes con lo que es Dios ni con el evangelio real. Las personas tienden a escuchar salvo, siempre salvo, y quieren restringir el evangelio, volviéndose más justos que Dios, poniendo sus propios estándares. O creen, por otro lado, que la gracia sirve para seguir pecando. Entonces seguimos pecando y decimos, no te preocupes, estamos en la gracia. Cuando hacemos eso, no estamos en la gracia, estamos en desgracia. Desgracia. La respuesta de Pablo ante esto, note el verso 1 nuevamente de Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta, verso 2, en ninguna manera. La pregunta literalmente en el idioma original es, ¿continuaremos en el pecado con el propósito que la gracia de Dios abunde? Respuesta, no, en ninguna manera. Es un término muy fuerte en el griego que tiene la idea de decir que perezca ese pensamiento. Que no se anide ese pensamiento, que perezca ese pensamiento. El solo hecho de pensarlo me dé náuseas. Es muy fuerte esta negativa. Esa es la idea. Ahora, escuche por favor, este es el punto central, amados. Note el verso 2, la parte B. Este es el punto central, esta es la clave de toda la porción. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Note, acá está el punto. Este es el punto de toda la porción, una declaración sumamente lógica, amados. Sumamente lógica. Si estamos muertos al pecado, piense, ¿cómo viviremos en él? Si estamos muertos. Es decir, si usted está muerto, ¿cómo puede estar vivo? ¿Ok? Si usted está en el velorio o está velando al muerto, usted es el muerto. Pero no puede estar velando al muerto y ser el muerto, ¿verdad? ¿Están bien o ya se marearon? ¿Qué significa esto de estar muerto al pecado? Lo que significa, escuche, es nuevo estado, nueva esperanza, nueva unión, nuevo propósito, nuevo señorío. Vive en santificación progresiva. Tienes un nuevo Señor. Y aquí empiezan los argumentos. Primer argumento de 4 que nos muestra que la santificación no es una opción para el verdadero creyente, los cuales nos animarán más a vivir día a día para Cristo. Primer argumento, los verdaderos creyentes están, se lo dije,
bautizados en Cristo. Note el verso 3, la parte A. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Deténgase ahí. Estudiemos juntos esto, qué magnífico. ¿Qué significa esto? ¿Está hablando de sumergirse en agua? ¿De eso está hablando? No. Lo que significa es estar, escuchen, inmerso en Cristo. Ser unido a Cristo. Fusionado a Cristo. Un ejemplo para entender esto, o este concepto, Pablo, en 1 Corintios 10:1, no tiene que ir ahí, solamente puede poner ahí un paralelo para esto. En 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando del pueblo de Israel, todos estuvieron bajo la nube, escuche, y todos pasaron el mar, verso 2, escuche esto, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En 1 Corintios 10:1, Pablo les recuerda a los indisciplinados corintios la indisciplina del pueblo de Israel, a pesar que ellos fueron bautizados ¿en quién? ¿En la nube? ¿En el mar? No. Entonces, ¿en quién? En Moisés. Muy bien. Eso es. Lo que quiere decir Pablo es que el pueblo de Israel estaba unido a su líder, fusionado a su líder. Esa es la misma idea aquí en Romanos 6:3. Al regresar el pensamiento en Romanos, es la misma idea. La idea es de unión. Por favor, atiéndame bien, esto es genial. Estamos fusionados, unidos a Cristo. Por favor, note el peso de cada palabra aquí en el texto. Este concepto, amados, es elevadísimo. Estamos unidos, fusionados, amalgamados a Cristo. Imagínense. 1 Corintios 6:17, solo como pasaje paralelo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Mis queridos hermanos, si usted ha venido a Cristo por medio de la fe, estamos en una nueva unión con Cristo. Somos un espíritu con Él. Observe por favor este panorama rápido de ser un espíritu con Él. Somos uno fusionados con Él. Un panorama rápido. Unidos en Cristo en su vestimenta. Gálatas 3:27. Escuche por favor Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué está diciendo? Que estamos tan unidos al Señor que vivimos diferente, dejando de lado los deseos de la carne. Nos vestimos, estamos revestidos en Cristo. Un espíritu somos con Él. Por favor, otro panorama. Unidos a Cristo en circuncisión, en su circuncisión. ¿Qué quiere decir? Colosenses 2:11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también, escuchen, resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, estamos unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Como también estamos unidos a Cristo esto me encanta, en su vida, amados. Estamos unidos a Cristo en su vida. Escuche Colosenses 2:13, la parte B. Os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Pecados pasados, presentes, futuros, sí, futuros. Tremendo. Estamos unidos en su vida, nos dejó limpios para Él. Piense hasta aquí, con este primer argumento, piense hasta aquí por favor, analice conmigo. ¿Cómo podemos vivir igual si estamos unidos a Cristo? Es imposible, ¿no le parece? Segundo argumento de 4 que nos muestra que la santificación no es una opción para el verdadero creyente. Primero vimos, los verdaderos creyentes están bautizados en Cristo. Segundo argumento, los verdaderos creyentes han sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Note el verso 3, la parte B.
Hasta el 5. Hemos sido bautizados en su muerte, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, esto es fascinante, andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Deténgase ahí. Bautizados en su muerte. Esto suena raro, ¿verdad? Bautizados en su muerte. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Dónde está la explicación de esto? Bueno, en los versículos 4 y 5. Note por favor el verso 4. Tenemos que analizarlo. 4, la parte A. Porque, note la explicación. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Hasta ahí. ¿Qué bautismo? ¿A qué se refiere que somos sepultados con Él? Escuche. Esta referencia es el día glorioso de la conversión. Escuche lo que le digo. Esa referencia es el día glorioso de la conversión. Pasaje paralelo, Efesios 1:13. Solamente anótelo, Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El momento glorioso de la conversión. Ahí en el texto la palabra sepultar, ¿lo ve ahí? ¿Lo ve ahí, sepultar? Fuimos sepultados, es la palabra cosepultar en el original, o sepultar juntos. Es decir, atienda esto por favor, en el día de la conversión del creyente, el día de la conversión, de tu conversión, el creyente asiste a su propio funeral. Sí, asiste a su propio funeral. ¿Cómo puede seguir igual? Imposible, imposible. ¿Cómo pueden predicar que uno es salvo de corazón, pero de mente no, y por ello vive como sea, pero es miembro del cielo, vive sin dar fruto, pero es creyente porque un día aceptó a Cristo? ¿Cómo puede ser? Eso es imposible. No es que el creyente sea perfecto, que no peque, que no se equivoque. Eso para nada estamos proponiendo, para nada, y tenemos que ser claros. Pero sí anhela con todo su ser agradar al Señor. Sigue la explicación de qué significa que hemos sido bautizados en su muerte. Note el verso 4b, por favor, en Romanos 6. No pierda Romanos 6, los pasajes paralelos los puede anotar, pero no lo pierda. Verso 4b, mire su Biblia, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué dice ahí? Así también nosotros andemos en vida nueva. Esto me encanta. Primero, mire el énfasis del autor a la resurrección. En la gramática es un verbo indicativo, es decir, es un hecho real. La resurrección es absoluta. Absoluta. Mi punto es que la resurrección es absoluta. Y eso es lo que quiero que vea aquí. Ahora, con eso, entendiendo que la resurrección es absoluta, note nuevamente Romanos 6, verso 4, la parte C. Y el verso 4, pobrecito, lo estamos partiendo en A, B, C. Parece una torta, C. Así también nosotros andemos en vida nueva. Amados, así también como Cristo resucitó, es una realidad absoluta que andemos también nosotros en vida nueva. En vida nueva. ¿Cómo puede ser que uno se crea creyente viviendo en sus mismos pecados? Siga, por favor. Note la frase vida nueva ahí en el texto. Vida nueva. La idea es que es una vida con diferentes patrones. Una vida de calidad es lo que quiere decir vida nueva. Una vida de calidad. Antes mis patrones eran el pecado, ahora mis patrones son la justicia. Esto, por supuesto, nuevamente es el eco del nuevo pacto, ¿verdad? Que lo puede apreciar también en Ezequiel 36, 26.
Cuando Ezequiel dice, el Señor dice a través de Ezequiel, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y el verso 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26 y 27. Escuche bien, la Biblia enseña que no hay creyentes que no anhelen la santidad. Pues está fusionada a la salvación. Está fusionada a la salvación. La salvación no solo, escúcheme bien por favor, porque esto es una enseñanza general. Mucho se propaga esto. La salvación no solo es una transacción, la salvación es una transformación, amados. Transformación. Regrese al texto en Romanos 6, verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Plantados juntamente, o sea, crecer juntos significa. Crecer juntos. Es decir, si crecimos junto con Él en su muerte, igualmente, ¿en qué? En su resurrección. ¿Ok? ¿Están bien? ¿Están bien, hermanos? En su resurrección. Pablo aquí no da la idea de una resurrección futura meramente, sino de una resurrección que afecta mi vida hoy. No solamente el futuro, sino que afecta mi vida hoy. Para andar en nueva vida. Efesios 2, verso 8 otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y escucha el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No solamente se dirige a resurrección futura, sino también hoy para andar en vida nueva. Amados, esto es impresionante. Los creyentes estamos muertos al pecado, hemos salido de la esfera del pecado. Entonces ya no manda el pecado en nosotros. La santidad, amados, no es una opción para los verdaderos creyentes. ¿Amén, hermanos? ¿Amén hasta ahí, hermanos? Tercer argumento de 4 que nos muestra que la santificación no es una opción para el verdadero creyente. Ya vimos, los verdaderos creyentes están bautizados en Cristo. Bueno, lo vemos rápido por el tiempo. Segundo argumento, los verdaderos creyentes han sido bautizados en su muerte. En tercer lugar, en el verdadero creyente el viejo hombre fue crucificado. Quiero que note el verso 6 y 7, por favor, Romanos 6. Sabiendo esto, qué frase tan importante aquí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Deténgase ahí. Note el verso 6 cómo empieza. Sabiendo esto. Eso es importante. Pablo nuevamente apela a la necesidad que tiene el pueblo cristiano de ser conocedor de las realidades espirituales, como lo ha realizado en toda su carta, ha barrido con esto en toda su carta, los romanos hasta aquí. Pablo dice, deben conocer que la salvación es de Dios, deben conocer que la salvación es segura, no se pierde, deben conocer que la salvación es un plan eterno de Dios para los suyos, deben conocer que solo hay un medio para la salvación, quien es Cristo, deben conocer que el verdadero salvado anhela la santidad, deben conocer que el verdadero salvado ha muerto al pecado. Es por ello, para seguir conociendo, es que Pablo en este punto nos da, escuchen bien, en este punto, el verso 6 y 7, en este tercer argumento, nos da una verdad, dos resultados y una razón. Note ahí en el texto. La verdad, ¿cuál es la verdad? Note el verso 6, la parte A. La verdad es que deben conocer que el viejo hombre ha sido crucificado.
El viejo hombre fue crucificado. Ahora, antes de ello, es obvio que debemos preguntarnos qué es el viejo hombre, ¿verdad que sí? Creo que es lógico, ¿no le parece? ¿Qué es el viejo hombre? Un teólogo lo llama la vieja condición, la cual estaba fuera de Cristo y bajo el mandato de Adán, fin de la cita. Pero este concepto de Matthew Henry me encantó, dice simple, pero me llevó a un texto, me encantó. El viejo hombre es el viejo yo, fin de la cita. El viejo hombre es el viejo yo. Eso hace alusión, ¿se acuerdan? A Gálatas 2:20, la primera parte, con Cristo estoy... Esto lo tiene en su refrigeradora, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Regrese, viejo. No que regrese viejo usted, sino digo, mire la palabra viejo. Mire la palabra viejo ahí. Palaios, el cual no se refiere a edad cronológica, sino a un desgaste por completo que está listo para desechar. Observe también la palabra crucificado. Por favor, note, el viejo hombre fue crucificado. En la gramática es un aoristo indicativo, o sea, no está en proceso de ser crucificado, no está camino a ser crucificado. No es que algún día será crucificado cuando Dios me cambie. No, el viejo hombre fue crucificado. Es un hecho puntual y real. El viejo yo está muerto, es lo que está diciendo. El viejo yo está muerto. Y usted si es creyente, escuche. Si usted es creyente, escúcheme bien. No tiene esquizofrenia espiritual. Usted no tiene competencia en el trono de su interior. Usted no está en su nuevo yo esperando cómo lo llena para ver si se sienta en el trono de su corazón el bien o el mal, en el trono de su corazón el bien o el mal. No, el viejo yo está muerto y surgen muchas preguntas, ¿no? Pero si está muerto el viejo hombre, ¿por qué tengo luchas desgarradoras con el pecado? ¿Por qué sigo pecando? Bueno, paciencia, acá viene. Ya vimos la verdad. ¿Cuál es la verdad? El viejo hombre fue crucificado. ¿Lo tiene hasta ahí? ¿Van bien? Hermanos, ¿van bien? Perfecto. Ahora, déjenme darle el primer resultado de dos. Le dije que en el verso 6 y 7 hay dos resultados. Primer resultado, el cuerpo de pecado está destruido. Note el verso 6 nuevamente. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, eso ya lo vimos, juntamente con él, y acá viene, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Deténgase aquí. Aquí dice que el cuerpo de pecado sea destruido. Entonces, si está destruido, ¿por qué sigo pecando? Bueno, la clave está en la palabra destruido. En el griego es pierde poder, se vuelve inoperante, esa es la idea. Pierde poder. Por favor, escúcheme bien. El pecado, por favor, atiéndame bien. El pecado que se aloja ahora en nuestros miembros, en nuestra humanidad, si eres creyente, escúchame bien, ha perdido poder. Ha perdido poder, amados. El ser de Cristo trae muerte al yo, al ego pecaminoso, pero no trae muerte a la humanidad temporal. Eso es transformado en la glorificación futura. Esa humanidad temporal está afectada todavía por el pecado, amados. Ya vimos la verdad en esto, ya vimos el primer resultado en el verso 6. Déjame darle el segundo resultado. En el verso 6, la parte final, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es fascinante, ¿no le parece? Si sigue el tren de pensamiento. Mis amados hermanos, con este segundo resultado terminamos el cuadro de este punto. Escúcheme bien, aquí está el cuadro, aquí tiene el lienzo, acá está la pintura. El verdadero creyente no puede ser igual porque el pecado en su humanidad ha perdido poder. ¡Qué maravilla! Ya no nos domina, amados. Ya no es nuestro Señor el pecado. Esta realidad absoluta es impresionante. Si la conversión es una experiencia real en tu vida, por supuesto. Atienda,
somos seres con cuerpo de pecado, humanidad de pecado, pero que no tenemos por qué practicar el pecado. Si no, sería ridículo lo que nos dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:9. Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya vimos la verdad aquí, ya vimos los dos resultados, ya tiene el cuadro, pero ¿qué falta? ¿Se acuerdan que le dije? Una verdad, dos resultados y ¿qué más? La razón. Muy bien. Nota el verso 7, ahí está la razón. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Creo que esa frase o ese versículo lo entendemos más claro cuando el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:1, solamente anótelo y sígame, 1 de Pedro 4:1, Pedro lo dice así, escuche bien. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y aquí está la razón, escuche, aquí lo explica. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme, esto es grandioso, a la voluntad de Dios. Amados, la santidad para el creyente no es una opción. Cuarto argumento de 4 que nos muestra la santificación, que la santificación no es una opción para el verdadero creyente. Ya vimos, los verdaderos creyentes están bautizados en Cristo. ¿Amén hasta ahí? Segundo argumento, los verdaderos creyentes han sido bautizados en su muerte. ¿Amén hasta ahí? Tercer argumento, en el verdadero creyente el viejo hombre fue crucificado. Cuarto argumento de 4, el verdadero creyente tiene certeza de vida. Note el verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios, vive. Note por favor el verso 8, la parte A ahí en Romanos 6. Y si morimos con Cristo. ¿Lo nota? Parece una condicional, ¿no? ¿Lo ve ahí? ¿Lo ve en la traducción? Y si morimos con Cristo. Esto parece un quizá. No es una posibilidad, es una afirmación. En la estructura griega es una certeza. Es como si dijeras, puesto que morimos en Cristo. Es una afirmación, no es una condicional. No hay duda alguna de la realidad del creyente verdadero. Pablo sigue y nos presenta el resultado de esta certeza. Note el verso 8b. Creemos que también viviremos con Él. Esto me encanta. Esta palabra viviremos es un futuro. Quiero que lo tenga en cuenta. Ponlo en su mente. Esta palabra viviremos es un futuro, es decir, está abarcando Pablo la seguridad que al ser creyente vamos a vivir en el futuro por la eternidad con Él. ¿No se emociona con esa verdad? Nadie dijo amén, ¿no se emocionan con eso? Si lo hubiera dicho, se sacó la tinca, todos estarían pegados en el techo. Voy a repetirlo. Esta palabra es futura, o sea, Pablo da la seguridad que al ser creyente vamos a vivir en el futuro por la eternidad con nuestro Señor Jesús. ¡Qué maravilla! Pero en la estructura griega podemos ver que es un dativo instrumental y usted dice, ¿y a mí qué? Pero es importante, lo que quiero decir es que nos da referencia a la vida que vivimos por medio de Él. Es decir, no solo tenemos, por eso es importante, un resultado futuro seguro por ser de Cristo, sino, como el contexto manda, un resultado seguro ahora por ser de Cristo. ¿Se acuerda Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo. Hoy, Pablo, en uno de los pasajes más contundentes, creo yo, del Nuevo Testamento, le dice a los creyentes
que es el poder de Cristo que los ha transformado y les ha dado vida ahora. Ese texto está en 1 Corintios 6:9. Solamente escúchenlo o anótenlo. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escucha el verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, amados, hoy, ese es el poder transformador de Cristo. Antes vivían deleitándose en su pecado, embarrados de pecado, sin ni siquiera darse cuenta que estaban conduciéndose a la condenación, pero ahora ya no están en esa esfera de pecado, sino que ahora viven conscientes de Cristo y su santidad. ¡Qué maravilla! Regrese al texto de Romanos. Pablo da la base, es decir, el argumento dentro del argumento del por qué esto es una realidad. Note el verso 9. El último esfuerzo, ya estamos cerca. Verso 9. Sabiendo, otra vez, ¿se ha dado cuenta? Sabiendo. ¿A dónde está apelando Pablo? ¿A tus emociones para que llores un rato? No, a la mente para que baje bien al corazón. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, verso 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Deténgase ahí. ¿Cuál es el argumento dentro del argumento? ¿Cuál es la base por la que usted, si es creyente, vive hoy para Cristo? ¿Cuál es la base según los versos 9 y 10? ¿Cuál es la base? Esto es fascinante. ¿Cuál es la base? Eso lo tiene que marcar. La base es la resurrección de Cristo. Esa es la base. La resurrección. Cristo murió y resucitó. Por lo tanto, ya no muere. Ahora observe, verso 10, la parte B. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Escuche, esta es la premisa de resumen. Atienda y disfrútelo conmigo, atienda. Los creyentes verdaderos estamos muertos al pecado y vivos para Dios, amados. ¡Qué realidad! En conclusión, la verdadera conversión te lleva a la santificación. Por ello, la santidad, amados, para el creyente no es una opción. Padre, gracias te damos por este tiempo. La verdad es que nuestro corazón te exalta, nuestra mente te exalta. Te damos gracias por esa salvación tan grande. Te damos gracias por entender paso a paso, poco a poco, esos argumentos enormes que nos permiten ver que nuestra vida, si llegamos a Cristo, si decimos que somos de Cristo, no puede ser igual. Señor, ayúdanos a caminar para ti. Nosotros somos por nosotros mismos tan inoperantes, débiles. Somos tan insignificantes contra el poder del pecado, pero gracias damos a Jesucristo. Gracias damos a Jesucristo que cumplió el estándar por completo. Y que al pagar nuestro pecado en la cruz y a resucitar portentosamente, nos imputa su vida gloriosa y nos da poder por su Espíritu para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros. Señor, después de apreciar argumentos tan altos,
Es imposible que una persona diga ser creyente y viva igual en sus pecados. Por eso oramos para que tu palabra, penetrante y magnífica, se anide en nuestras mentes y corazones y dejemos de ser deshonestos con la gente, llamándoles cristianos a cualquiera, sin presentarle los imperativos y las demandas que por ser creyentes verdaderos, como consecuencia de esa maravillosa realidad, empezamos a experimentar la vida contigo, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de estar juntos, Señor, para adorarte a ti. Danos claridad para seguir apasionados con tus verdades, porque el fuego que tenemos en el corazón por tu verdad no tiene por qué apagarse, sino acrecentarse día a día, mes tras mes, año tras año, porque anhelamos conocerte más. Somos tan pequeñitos, Señor. Necesitamos más de ti. A ti sea todo el honor, Señor, la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Amén.